Por el momento existen algunos riesgos que se podrían implicar por la salida abrupta de Rusia del Fondo Monetario Internacional y del Grupo del Banco Mundial. Eso es entendible, lo tiene en mente el gabinete de Rusia, el gabinete de Vladimir Putin. Pero algunos parlamentarios del Partido Comunista de ese país consideran que ya es necesario. No pueden seguir permitiendo que este fondo, que este banco, que se dicen libres o por lo menos neutrales, sigan la corriente a todo lo que hace, ordena y manda Estados Unidos. Que si Estados Unidos dice vamos a sancionar a X país, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, callan. Si Estados Unidos dice vamos en guerra contra Rusia y vamos a apoyar a Ucrania, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial empiezan a mover recursos económicos para Ucrania. Y mientras su otro miembro, olvidado, sancionado, tratando de presionarlo económicamente, recordemos que incluso existen activos congelados de los rusos en el extranjero, tanto en Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, la Unión Europea, la mayoría de los países miembros de la OTAN. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo ordena y al fondo y a este banco no les queda más remedio que obedecer. Por eso estos parlamentarios acaban de presentar un proyecto de ley que busca poner fin a la participación, y vamos a hablar entre comillas porque realmente no se beneficia en nada, a la participación de Rusia en las principales organizaciones financieras internacionales, porque principalmente son dominadas por Occidente. No son organizaciones financieras neutrales o que busquen los beneficios de todos los países o de quienes están invirtiendo finalmente en estos grupos. A pesar de todo ello y que Rusia se unió al Fondo Monetario y al Grupo del Banco Mundial en 1992, desde entonces realmente no ha tenido grandes beneficios porque ambos grupos siguen las órdenes de Estados Unidos. Los patrocinadores de este proyecto de ley, que se presentó de hecho en la Cámara Baja del Parlamento ruso, buscan derogar esta decisión que se tomó en el 92, porque ya se dieron cuenta, tanto ellos como el resto de los ciudadanos en Rusia, que no es conveniente, que no es necesario. Estas dos organizaciones financieras mueven los hilos con tal de darle recursos económicos a Ucrania, porque recordemos que ninguno de estos grupos puede dar recursos económicos a un país que se encuentre en conflicto, y a pesar de ello el Fondo Monetario Internacional tomó la decisión de otorgarle un préstamo de aproximadamente $50,000 millones a Ucrania para ayudarse de forma financiera para la reconstrucción de Ucrania, que recordemos que al seguir en conflicto militar es absurdo pensar que busquen la reconstrucción cuando siguen destruyendo ellos mismos su país. Entonces, dicen estos legisladores, ¿por qué seguir apoyándolos? ¿Por qué seguir participando en estos grupos que realmente no nos benefician, no nos sirven de nada, ni siquiera nos están apoyando en este momento? Por lo menos siendo neutrales y cumpliendo las reglas, porque ellos, en este caso el fondo, movió las reglas, la ilegalidad que permitía el apoyar a un país en conflicto. Y dijo, únicamente porque es Ucrania vamos a mover las leyes y vamos a permitirle este préstamo. ¿Y cualquier otro país que estuviera en conflicto no tiene ese mismo derecho? Bueno, es un punto a tener en consideración. Estos legisladores, incluido el líder del partido, Gennady Zyuganov, argumentó que el país estaría de hecho mejor fuera de tales organizaciones, porque incluso cuando se habla de los derechos de voto en ambos grupos, estos están organizados de tal manera que le otorgan el poder a Estados Unidos, el control del grupo, y también a sus aliados, por lo que la posición de Rusia se ve prácticamente
inexistente, no se toma ni siquiera en cuenta, no tiene el impacto necesario para hacer un cambio en la economía internacional. Por eso Rusia está buscando nuevos aliados. Lo vemos en sus acciones, como por ejemplo en el nuevo Banco de Desarrollo, que está buscando generar incluso una moneda única. Este Banco de Desarrollo del grupo de los BRICS, conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que buscan incluso crear una moneda única para que todas las naciones dejen de utilizar el dólar, de depender del dólar y sobre todo empezar a crear una economía más amigable, que todos participen con sus monedas locales y no dependan ni fortalezcan a otros. Hemos visto cómo el Fondo Monetario Internacional no se ha opuesto a las sanciones económicas contra Rusia, actuando en contra de sus objetivos declarados de fomentar el desarrollo económico, el comercio internacional. Incluso se destacó precisamente en esta ley que el Banco Mundial está incluso financiando directamente a estados hostiles, por lo cual este proyecto, en el cual buscan alejarse de los grupos, podría ser necesario, quizás no en este momento, pero ya existe el precedente, el cual buscarían la manera de alejarse del Fondo Internacional, del Banco Mundial, para que en algún punto esta membresía, que no sirve de nada, ya sea completamente eliminada. Estados Unidos está impidiendo que Rusia, de hecho, se beneficie del Fondo Monetario Internacional a través de activos conocidos como derechos especiales de giro, que las sanciones se asignan según sus cuotas en el fondo. O sea, incluso Estados Unidos está reteniendo el dinero que Moscú ha entregado a este Fondo Monetario Internacional como la cuota que se da por todos los países y no se lo regresan. Así que, hipotéticamente hablando, Moscú podría pedir prestado a otra nación utilizando estos derechos especiales como garantía, y Washington dice no puedes tomar nada porque estás en conflicto militar contra nosotros, porque recordemos que ya es la participación de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Canadá, de todos estos países occidentales contra Rusia. En el momento en el que empezaron a entregar armas, empezaron a entregar dinero e incluso movieron a estos organismos financieros para apoyar económicamente a Ucrania, y Washington se ha comprometido a bloquear completamente a Rusia, incluyendo estos derechos especiales de giro que tiene Rusia con el Fondo Monetario Internacional. Si bien la mayoría de las naciones pertenecen a este fondo y al Banco Mundial, un puñado no se unió y quizás fue lo mejor para ellos. Taiwán, de hecho, fue expulsado en 1980 después de que Washington cambiara su reconocimiento diplomático de China, de Taipei, a Beijing, diciendo que en este caso Taiwán formaba parte de China a pesar de todas sus libertades y que actualmente le promete protegerlo y que siempre los va a apoyar, pero el secretario de Estado Antony Blinken fue a China, fue a Beijing a intentar hablar con el presidente Xi Jinping y decirle, por favor, perdónanos, vamos a seguir diciendo que existe una sola China y vamos a tratar de tener las mejores relaciones posibles. Y al día siguiente sale Joe Biden a decir que Xi Jinping es un dictador y que no vale nada, y sucesivamente se rompen prácticamente estas alianzas que había logrado realizar el secretario de Estado. Otro miembro, cabe recalcar, fue un fundador de este Fondo Monetario Internacional. Cuba se retiró infamemente de ambos en la década de 1960 tras la revolución encabezada por Fidel Castro. No obstante, el nuevo gobierno reembolsó un préstamo del Fondo Monetario Internacional que fue obtenido por el régimen del derrocador dictador Fulgencio Batista, porque finalmente tenían que pagar, y lo importante era alejarse de este tipo de instituciones que a la larga lo único que hacen es perjudicar la economía de estas naciones, tal y como le está pasando a Argentina, porque recordemos que está pidiendo también o tiene que pagar un préstamo del Fondo Monetario Internacional que pidió el predecesor del actual presidente, y dicen no tenemos recursos, la inflación está ahogando al país, y a pesar de todo a este grupo no le importa, ni al fondo ni al banco, si Argentina tiene problemas o no, si Rusia tiene problemas o no. Si no pagan, las consecuencias son muy, muy graves. No hay un acuerdo
en Moscú sobre si se debe seguir el ejemplo de La Habana, pero el gabinete ruso dijo que en este momento se opusieron a la propuesta, sobre todo porque existen algunas consecuencias negativas significativas que implicaría esta acción. Algunos de los programas de cooperación de Moscú son con naciones amigas, como los miembros de los BRICS, y estas precisamente están todavía vinculados a su membresía en estas instituciones financieras. Prácticamente dejar el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial en este momento pondría en riesgo el pago de los préstamos que Rusia había otorgado a través de sus mecanismos. Todo ahorita, en este momento, puede explotarle en la cara a Rusia si se sale de los grupos, pero incluso puede dejar de pagar la membresía, sus cuotas, si no se está beneficiando de esta. Puede incluso hacer sus movimientos o cancelarlos y buscar, por ejemplo, el apoyo, la ayuda del nuevo Banco de Desarrollo del grupo de los BRICS y tener esta agilidad con este nuevo banco que, por cierto, el presidente ruso Vladimir Putin se acaba de reunir con la nueva presidenta del Banco de Desarrollo, esta mujer que es brasileña, precisamente para hablar de la moneda única, de los nuevos beneficios de tanto del banco como de las membresías que se podrían otorgar de los países que están interesados en formar parte del grupo. Una vez que se estabilice, que se consolide el poder del BRICS, del nuevo Banco de Desarrollo de este grupo, las cosas pueden cambiar. Rusia puede darse el lujo de mandar a volar al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. En este momento ya pusieron, en este caso los legisladores, la opción sobre la mesa para que se piense, para que se analicen las formas de salir. No es de la noche a la mañana. Por eso recalcamos que Rusia se va a salir del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, pero una vez que primero se culminen las negociaciones que tiene, los préstamos que ha otorgado Rusia a otros países a través de sus mecanismos de tanto del fondo como del banco, y así sucesivamente. Una vez que se terminen este tipo de acciones, ya será el momento en el cual Rusia va a mandar a volar tanto al fondo como al Banco Mundial. ¿Y cuál es el detalle? Estos países de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, del grupo occidental que están en contra de Rusia, tienen problemas económicos. Van a necesitar el pago de cuotas de Rusia porque es uno de los países que tiene menos inflación, que tiene más ganancias, que tiene una buena derrama económica, a diferencia de ellos, que tiene el dinero incluso para pagar su cuota de membresía. Ellos no. Ellos, recordemos que Estados Unidos está ahogado en deudas, al igual que el resto de los países de la Unión Europea. Llegará un punto en el que no se va a poder pagar todo lo que se le da al Fondo Monetario o al Banco Mundial. Y en ese momento será cuando las instituciones también empezarán a darse cuenta que cometieron un terrible error. Porque dar un préstamo a Ucrania en este momento, cuando la guerra está tambaleándose, cuando ya se sabe que prácticamente Volodymyr Zelensky perdió el conflicto, a pesar de todas sus promesas, en ese momento se dará cuenta el fondo que dio un préstamo completamente perdido y que es casi imposible que lo recupere. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir, y suscríbete. Nos vemos la próxima.